tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, somos un poquito más que ayer. Ayer tuve clase con el 3R3 y eran 13 chicos, y yo le di la clase igual que hoy. Hoy vamos a ver en la parte de lógica combinacional que tenemos que desarrollar, ¿sí? Entonces, no vamos a dar mucho más vuelta, vamos a arrancar con la clase que me parece, o a mí me gusta mucho porque es una cosa muy útil. Entonces vamos a arrancar, me comparte la pantalla, viendo un poquito el concepto de lo que son los multiplexores. El multiplexor básicamente es una llave controlada con señales digitales. Eso es un multiplexor. Inicialmente, los multiplexores eran dispositivos digitales, como el que estamos viendo en la presentación, en donde las entradas y las salidas de datos, vamos a diferenciar entrada de datos, salida de datos, de lo que es la entrada de control, eran elementos totalmente digitales y unidireccionales. Con la evolución de la tecnología microelectrónica, esto hoy en día es casi obsoleto. El 90% de los multiplexores que están o que se usan hoy en día son analógicos. ¿Qué significa analógico? La señal de control se mantiene digital, es decir, sigue siendo 0, 1, como vimos hasta ahora, con un nivel lógico, etc. Pero las señales de entrada y de salida están diseñadas para ser prácticamente cables. Es decir, cuando yo selecciono la entrada 0, es como si estuviera poniendo un cable que una la entrada y 0 con la salida y 0. Al ser un cable es bidireccional, entonces los multiplexores de hoy en día se llaman multiplexor de 2, de 4, de 8 a 1, pero la entrada y la salida es bidireccional. Dicho eso, vamos a estudiar estos multiplexores digitales. Básicamente son o tienen una estructura como la que estamos viendo acá, donde tenemos n entrada y una salida. El número de señales de control que vamos a necesitar para seleccionar las entradas va a ser igual a 2 a la, o sea, la cantidad de entradas va a ser igual a 2 a la n, donde n son las cantidades de señales de control. Si yo tuviera 2 entradas, necesito una sola señal de control, como el multiplexor que estamos viendo acá. Cuando esta señal de control vale 0, se activa un 1 acá, un 0 en esta patita, y este 1 sale, esta señal y 0 sale por I. Cuando la señal S vale 1, ese 1 aparece acá, acá aparece un 0 por la inversión, y la señal I1 es la que va a aparecer finalmente en I. La forma de graficar el bloque que representa un multiplexor tiene la forma de este dibujo, donde tenemos las entradas y la salida. Antes de ir más allá con la filmina, déjenme abrir el Cedar Logic antes, lo tengo por acá. No, vamos a dejar la pantalla, vamos a buscarlo. No hay problema. Que ayer no me acordé de que tenía el Cedar. Ahí se está viendo la pantalla del Cedar Logic y utilicé un multiplexor. Ustedes en el Cedar tienen en esta sección, están los multiplexores. Si ustedes abren la sección de multiplexores van a tener uno de 2 a 1, como el que mostré recién, tienen uno de 4 a 1 y hay uno de 8 a 1. Creo que hay uno de 16 a 1 inclusive. Básicamente estos son multiplexores digitales porque el Cedar es un simulador digital. Fíjense, acá tenemos las 3 señales de control, la salida
y las 8 entradas, en este caso un multiplexor de 8 a 1. Ahí las 3 señales de control valen 0. Por lo tanto, estamos apuntando a la entrada 0, que sería esta de acá abajo. Fíjense que la salida copia a esta entrada, a ninguna otra. ¿Sí? Entonces ahí copia esa entrada. Ahora, si yo cambio esto a un 1, la entrada de control, paso a apuntar a la siguiente entrada. Si paso esta señal a un 1, pasaré a esta otra entrada. Fíjense que a esta las ignora y únicamente actúa la que está seleccionada. Y cuando todas estén en 1, voy a estar apuntando a la de mayor peso. Eso es un multiplexor. Es una llave. Nada más que eso. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí. Lo seguimos, profe. De arriba, profe, la de control eligen el número, o sea, están en binario, ¿no? Tipo Sí, la 0, entrada 0. sería en binario, exactamente. Bien, La primera es 0 y la última va a ser 1, 1, 1. claro. Si vos querés apuntar a la 6, tenés que apuntar de esta forma y estás apuntando a esto. ¿Sí? Sería la sexta. Sí, sí, perfecto. Vamos de nuevo a nuestra filmina. No me deja hacer cambio ahí. Espérenme un segundo. Bien. Acá tienen lo mismo que vimos recién para un multiplexor de 2 a 1, hecho para un multiplexor de 4 a 1, donde para manejar 4 señales necesitamos por lo menos 2 señales de control. También hay uno de 8 a 1. Y acá por la primera vez que agregamos una patita más, que es una patita de habilitación. Ya habíamos hablado de esta patita de habilitación cuando vimos los codificadores y los decodificadores. ¿Se acuerdan que había una patita que me apagaba todas las salidas? Por ejemplo, en el decodificador, yo podía tener en el decodificador, supongamos de 3 a 8, cuando las 3 entradas eran 0, se activaba la patita 0, cuando las entradas eran 1, se activaba la patita número 7, y había una patita de habilitación que permitía directamente apagar toda la salida. Bueno, en el multiplexor también existe esa patita y se la denomina habilitación o enable. Esa patita lo que hace es poner todas las salidas del multiplexor, o la salida, en caso de que sea un multiplexor, es la salida, la termina poniendo en el estado de reposo. Ese estado de reposo puede ser 0, puede ser un 1, o puede ser alta impedancia. Y alta impedancia es un término que hasta ahora no manejábamos, y un término nuevo que tiene que ver con el diseño tecnológico de la salida, que le permite tener un tercer estado. O sea, la alta impedancia también es denominada tercer estado. En las técnicas digitales nosotros sabemos que los valores posibles en una salida son 0 y 1. No hay otra cosa para el álgebra de 1. Pero en la parte tecnológica, este tercer estado, imagínense que es como si yo a la salida de mi sistema le colocara una resistencia de unos 100 o 200 mega o 1000 mega, que es prácticamente como que yo esa patita la levantara de la conexión. A eso se denomina el tercer estado. El tercer estado nace como una necesidad tecnológica para poder armar los buses de computadoras, en donde normalmente tenemos un microprocesador, después tenemos unidades de memoria, lo estoy dibujando allá abajo, y el bus de datos se encuentra compartido por todos estos elementos. Existe un bus de direcciones que
el microcontrolador maneja y le va a escribir o a la memoria, a una memoria o a otra, lo que sea, la dirección a la cual quiere acceder, pero el bus de datos, que es el que lleva la información del micro a las memorias o a los periféricos, siempre es 1. Entonces fue necesario de alguna forma decir te quiero escuchar a vos o te quiero escuchar a vos, y cuando escucha a uno, desconecta al otro. Es decir, si vamos a llamar a esto, por ejemplo, U1, a este U2 y a este U3, cuando uno quiere escucharlo a U2, deshabilita U3, es decir, lo pone en tercer estado y lo escucha a U2. Si no fuera no existiera el tercer estado, esto no sería posible, porque sería como unir dos salidas. Si yo uno dos salidas, como esas, cuando, por ejemplo, la I2 tenga un 1 y la I3 tenga un 0, se va a producir lo que se conoce como un bus contention, o una contención de bus, que es cuando existe como una pelea entre dos dispositivos que quieren escribir al mismo tiempo, y va a ganar aquel que tenga más potencia. Y el otro se puede quemar, o sea, los dos van a generar corriente, que tiene un 1, va a generar una corriente para subir la patita 1, y el otro va a generar una corriente a masa. Si ustedes se acuerdan, las salidas de los transistores, cuando hacíamos una compuerta, teníamos como si fueran llaves. Este sería el equipo a la salida 1, y vamos a poner igual la salida 2. Fíjense que si en algún momento yo las uno y cierro esto a masa y esto a VCC, acá se produce una corriente, para acá, en realidad. ¿Sí? Esa corriente va a hacer que uno de los dispositivos se queme. Entonces no se pueden unir directamente la salida de los dispositivos lógicos. Y ahí se inventó el tercer estado. Entonces el multiplexor puede quedar en tercer estado. Es decir, tiene una patita que lo puede poner en tercer estado si el multiplexor tiene esa característica. Si el multiplexor no tiene esa característica, va a quedar en 0 o va a quedar en 1. Como por ejemplo, en este del ejemplo, cuando el enable vale 1, todas las salidas quedan en 0. Fíjense, cuando el enable es 1, todas las salidas quedan en 0. Este es un caso particular de multiplexores de 2 a 1. Yo podría pensar, cuando hablo de los multiplexores digitales, que la salida Z es el resultado de la suma de los mini términos de entrada. Fíjense, a ver si me pueden seguir por la ecuación lógica que tenemos acá. Esta es la salida Z. Yo digo que Z y estos dos términos son las combinaciones de la señal de control. Por lo tanto, cuando A y B vale 0, que corresponde al minitérmino 0, la salida va a ser igual a de 0. ¿Por qué? Porque esto se hizo 1. Cuando esto es 1, todos los otros M1, M2, M3 van a ser 0, entonces la salida va a ser de 0. Y así lo hago para cada una de las combinaciones. Eso es un multiplexor común. A ver si ya llega la parte de resolver funciones lógicas. Sí, bueno. Vamos a ver esta parte. Cuando yo tengo que unir dos multiplexores, porque me puede hacer falta, por ejemplo, piensen, y este es el uso más importante que tienen los multiplexores hoy en día. Los multiplexores normalmente hoy son del tipo analógico. El uso más importante que tienen hoy es hacer que uno utilice un solo conversor analógico digital y utilice el multiplexor para traer todas las señales que hagan falta. Los multiplexores analógicos normalmente no quedan en 0 o en 1, sino que quedan en alta impedancia. Al quedar en alta impedancia, yo directamente puedo unir, no pongo la compuerta, sino que uno estas patitas y tengo una sola salida. Entonces, con la entrada ahí, yo digo, ¿estás activo vos o estás activo vos? Cuando I vale 0,
se activa este multiplexor porque aparece un 1 acá, y cuando i vale 1 se activa este multiplexor y este se desactiva. Entonces hay uno solo activo por vez. Con esa entrada me aseguro de que nunca los dos escriban al mismo tiempo. Y esta patita que ahora representa la salida de los dos multiplexores es la que yo voy a poner al circuito integrado, que es un conversor analógico digital. De esa forma, yo con un solo conversor analógico digital puedo convertir hasta 8 señales o 16 señales o más señales con más multiplexores, pero utilizando solamente un dispositivo conversor, que es lo más importante dado que son complejos los conversores. Manejarlos, por ejemplo, un conversor puede tener salida serie o salida paralelo. Si tiene que ser paralelo, me ahorro un montón de patitas. Si pusiera 2 conversores, vamos a suponer, 2 conversores analógico digital de 10 bits, necesito 10 patitas para leer el dato, por lo menos. Son 2, ya son 20 patitas dedicadas de mi microcontrolador a comunicarme con el conversor. En cambio acá, simplemente con 2 multiplexores, utilizo un solo conversor. Es el uso más poderoso que tiene el multiplexor. Ahora yo, en los multiplexores digitales, que sí tienen la posibilidad de quedar en un estado conocido cuando no está activo, yo tengo que utilizar una compuerta lógica para unir su salida. No puedo unirlo directamente con un cable, porque si uno, como dije antes, si uno queda un 0 y el otro escribe un 1, se quema. Entonces usa una compuerta lógica. ¿Qué compuerta voy a elegir? Depende del estado de reposo del multiplexor. Si el multiplexor queda en 0, voy a usar la compuerta para la cual el 0 es el elemento neutro, es decir, la compuerta OR. Porque si yo tengo un 0 en una compuerta OR en esta patita, lo que va a aparecer en Z es lo que aparezca en esta patita. Si la salida, en lugar de ser un 0, es un 1, porque el multiplexor que tengo queda en reposo en 1, entonces tengo que usar una compuerta del tipo AND. ¿Por qué? Y porque en la compuerta AND el elemento neutro es el 1. Si yo pongo un 1 en esta patita, y la salida va a ser lo que venga en la otra patita. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? No voy muy rápido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Exacto, o puede tener alta impedancia. Depende del circuito integrado, y eso está en la hoja de datos del circuito integrado. Eso no lo manejamos. Ahora una pregunta para ver si están siguiendo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este circuito integrado que está acá, en lugar de quedar en 0, queda en alta impedancia? ¿Cómo hago para unirlos? ¿Saco la compuerta, profe? ¿Y los uno? Vamos a hacer esa primera prueba, ¿sí? Yo saco la compuerta y los uno ahí, ¿está bien? Ahora vamos a suponer que está en funcionamiento. Está en funcionamiento, estos se activan por 1, es decir, aparece un 0 acá, con lo cual este está inactivo, está en alta impedancia. Acá hay un 1, este está activo, y esta patita tiene un 1, entonces saca un 1. Perfecto. Si ponemos acá, qué sé yo, el 0,1, vamos a sacar la patita que está acá, sale por ahí, perfecto. Ahora vamos a activar el de abajo. Voy a poner un 1 en la entrada de enable, y va a aparecer un 0 acá, con lo cual este va a poner un 0 acá. Cuando este apunte acá, esto era un 0, perfecto, y esto tenía un 1. Cuando apunte a este 1, acá se me va a producir una corriente más. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, no puedo sacar la compuerta. No se puede, ¿por qué? Porque no son los dos de tercer estado. Entonces, ¿qué solución tengo?
Podría dejar esa compuerta ahí, a ver qué opinan. Dejo esa compuerta, este queda en 0 cuando está en reposo y este queda en alta impedancia. ¿Qué sucede? A ver si alguno tuvo la curiosidad y lo hizo. ¿Qué sucede en una compuerta lógica cuando una de sus patitas queda en el aire? ¿Qué tienen a la salida de la compuerta lógica? Ruido. Por lo tanto, no es una opción dejar esa patita en el aire. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo pongo a masa la salida del multiplexor? ¿Un cable a masa? No, lo que se hace... ¿Con un capacitor? Casi, estuviste cerca, ¿eh? Ahí se usan, que seguramente, no sé si escucharon nombrar, pero ya van a oírlo hablar, las resistencias que se llaman pull-up o pull-down, o sea, el nombre del uso es pull-up o pull-down, que es poner una resistencia a masa en la salida del multiplexor para el caso de que el otro multiplexor quede en 0, y de esa forma los dos multiplexores se comportan iguales. A esta resistencia que va a masa, cuyo valor típico de 10K, típico para no consumir corriente, porque lo único que tiene que hacer es poner un 0 cuando la patita del multiplexor estuviera como levantada. A esa resistencia se llama pull down, como que estira para abajo. Si el multiplexor de arriba termina sacando un 1, y esto es una compuerta AND, lo que se hace, se pone una resistencia, pero ABCC. Y esa resistencia tirada a BCC se llama resistencia de pull up, es decir, estira para arriba. Esa es la forma de solucionar. Es simplemente una resistencia de pull up o pull down. Para resumir los casos que tenemos, que los dos queden en 0, que los dos queden en 1, que los dos queden en alta impedancia, en cuyo caso uno las dos salidas, y que uno quede en alta impedancia y el otro quede en 0, utilizo un pull down en el de alta impedancia, y si queda el otro en 1, y el uno en 1 y otro en alta impedancia, pongo un pull up en el de alta impedancia. Y ahora, ¿qué sucede cuando una de las salidas es 0 y la otra salida es 1? ¿Qué podemos hacer? Elegimos el que querramos. Vamos a suponer que este quedaba en 0 y este quedaba en 1. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo un negador acá y niego todas las entradas de este multiplexor y los conecto como si fueran en 0. Y ya no hay más combinación. Esas son todas. 0, 0, 1, 1, Z, Z, 1, Z, 0, Z y 0, 1. No, cuando vos tenés alta impedancia en los dos, no necesitas compuerta. En el único caso que no va con puerta es en el que tenés alta impedancia en los dos. Si no, sí va con puerta siempre. ¿Qué pasa si este multiplexor me quedaba en 1 y este en 0? Dije, en reposo. Entonces, ¿qué hago? Pongo una compuerta negadora acá, pero si yo niego la salida, tengo que negar todas las entradas también, para mantener la funcionalidad. Y de esa forma uso la compuerta OR. Profe, una pregunta. Yo no termino de entender qué sería que la salida esté en alta impedancia. La salida que esté en alta impedancia, imagínate que es como si vos levantaras la patita del integrado, virtualmente. O sea, como si vos tuvieras la posibilidad de que acá le pones una llave que podés abrirla cuando vos quieras. Eso es la alta impedancia. Cuando el integrado está en alta impedancia es como si virtualmente estuviera desconectado del circuito, la salida, o las salidas. Ah, listo, gracias, profe. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces ya saben cómo unir multiplexores. Y ahora vamos a ver para qué. Y ahora van a decir para qué aprendí Carnot. Porque en realidad, ustedes han hecho muchas funciones lógicas hoy en día ya. Y el método que vimos hasta ahora es usar un Carnot, reducir y poner compuertas lógicas. Ahora yo les puedo decir que podemos resolver una función lógica de 4 variables con un multiplexor de 8 a 1 y algunas negadoras. O puedo resolver funciones lógicas de 3 variables directamente con un multiplexor de 8 a 1 de forma directa. Entonces vamos a empezar por la más fácil y vamos a ver si puedo compartir al mismo tiempo la pantalla del CEDAR. Ahí están viendo la del CEDAR Logic o la del... Ahí ven los dos, ¿no? Yo por lo menos veo los dos, no sé qué ven ustedes. ¿Sí? Sí, profe, Bien. se ven los dos. Perfecto. Tenemos esta función lógica donde las entradas, no sé cómo, creo que hay una forma de escribir texto. Acá, texto. Vamos a ponerle a esta patita, la vamos a llamar, sería la Z. Voy a conectar la Z acá, hasta queda lindo y todo. La I. Y vamos a poner la X. ¿Está bien? Correcto. Vamos a conectar las 3 entradas de X y Z. Hasta ahí me ven bien, ¿no? Vamos a correr un poquito más. Ahí está. Entonces después agarro y veo. Acá me dice 0, 1, 1, 0, 0, 0. A ver, es 0, 1. Estoy viendo la tabla de verdad. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y acá tengo mi función lógica resuelta. Cuando entre, por ejemplo, un 1 en Z, tengo que tener un 1 a la salida. Ah, tengo el 1. Cuando me entre todo 1, tengo que tener un 1 a la salida. Tengo un 1. Esa es una forma de resolver o de utilizar los multiplexores para resolver funciones lógicas. Es decir, una función de 3 variables lo puedo resolver con un multiplexor de 8 a 1 de forma directa. Cada una de estas entradas, cada una de estas es uno de los mini término 0 hasta mini término 7. ¿Se entendió? Más o menos, profe. ¿Por qué? A Mi ver, ¿qué no duda es entendés? ahí respecto de cómo es que el diagrama que está en la slide esa que mostró, está Esto, como sí, al olvídate costado. de este diagrama, ¿no? Olvídate por eso de 4 a 1. Bien, bien, entonces listo, ya está. No, no me coincide esa parte, pero el otro sí. Yo empecé con la parte más fácil. Vamos con uno de 8 a 1. Gracias, profe. La Ahora de sí. 8 a 1, tengo 4 variables de control y 8 entradas, y cada una configuro con la salida que corresponde, que es lo más simple. Ahora vamos a ver cómo hacemos. Profe, no, yo no entendí. Bien, vamos a ver. ¿Qué no entendimos? Mirá. Las entradas son las variables que vos tenés en cualquier función lógica. Son las entradas externas, ¿sí? Sí. Y la salida F sería la salida de la función lógica. Sí. Entonces yo agarro y en lugar de usar un Carnot, en lugar de poner un Carnot y hacer la reducción y usar compuertas, digo, lo voy a solucionar con un multiplexor. Entonces, ¿qué hago con el multiplexor? Las 3 señales externas, que son las entradas a mi sistema lógico, los uso como variable de control. Y los conecto al selector. O sea, con X y Z voy a seleccionar
el multiplexor. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Yo estoy conversando casi con vos, así que contestame porque estamos tratando de guiar el pensamiento de todos. Si alguien quiere aportar algo, se suma. Entonces, con esas 3 señales de control, yo lo único que tengo que hacer es poner la tabla de verdad que tengo acá, o sea, la salida F, la voy a poner cada uno en el lugar que le corresponde del multiplexor. Por ejemplo, cuando las 3 sean 0, que voy a estar en este punto, y ese punto tiene que ir a la primera entrada del multiplexor. Cuando valga, Sí, ¿está bien? sí. ¿Lo entendimos? Sí, no entendía la función. Bien. Entonces, claro, está al revés, Mux ahí parece al revés, pero no importa. El tema es que esto nos permite a nosotros de forma muy fácil resolver cualquier función lógica. Y si cambio la función lógica, cambio el estado de las entradas y listo. ¿Está bien? Y el LED que se prende al costado del multiplexor, el que está solito. Y esta es la salida. ¿Esta? Sí. Esa es la salida. Esa es F. Y también entonces te pone los mini términos a la vez que... Claro, vos en realidad, viste que nosotros, ¿cómo resolvíamos la función lógica utilizando Carnot? Vos tenías que agarrar, hacer el Carnot y vos armabas circuitos con la entrada de X y Z y te comías con puerta, tenías con puerta AND, con puerta OR, tenías NOT, etc. Y terminabas armando un montón de circuitos. Entonces, en este caso, en lugar de hacer eso, simplemente escribimos el 1 o el 0 según corresponda. El primero de todo va a ser el minitérmino 0. El otro el 1, 2, 3 hasta el 7. Entonces, aquellos que son 1 en la función lógica lo pongo en 1 y a los que son 0 lo pongo en 0. Y ya está. Profe, también se podría decir, para que sea un poco Bien, más profe. claro, que fue como lo pensé para entenderlo, es que todos esos botones, entre comillas, del CEDAR, que están bien a la izquierda, los dejás fijos una vez que tenés tu función ya armada y bueno, nada más trabaja con X y Z después, que serían las entradas. Es que en realidad, claro, estos botones que están acá representan poner en 1 o en 0 la entrada, nada más. No Claro, es que sí, vos vas a ya estar jugando. entendí, y de ahí es como que lo vas seleccionando según la combinación de tus entradas en X y Z, vas seleccionando cuál mini término es el que tendría que salir. Exacto, así es. Simplemente así, ya está solucionada la función de 8 variables, con un solo integrado. Profe, ¿hace falta que haya un 0 en la entrada del multiplexor o puede no haber nada directamente? No, ¿cómo no? Es lo mismo el multiplexor, si ya sea digital o analógico, termina siendo un dispositivo eléctrico y si no tenés ni una señal te va a detectar ruido. Es como una compuerta sin conectar la patita. Claro. Bien, ¿quedó claro entonces eso? ¿Alguien más tiene duda? Esto es importante. Es importante porque, por ejemplo, las LUT de la FPGA utilizan este principio. Si yo puedo programar, imagínense que en lugar de botones, tengo cablecito y yo pudiera poner 1 y 0 en un multiplexor, y yo tendría un sistema que resuelve, o un generador de funciones lógicas programable. Poniendo 1 y 0 a la entrada del MUX, puedo resolver funciones de 8 a 1, con un solo integrado de 14 patitas. Sí. Sí. Y sí, porque en realidad la salida F esa que no es un botón, es un BCC o 1, depende de la función lógica. Es un 1 o un 0 según la función lógica. O sea, profe, las entradas esas que están a la izquierda estarían representando los minitérminos de la función, ¿o no? Entonces Exacto. después con X y Z vos vas, como digamos, jugando con la tabla de la verdad y ahí te va a dar la salida de la función F, que sería el LED que está a la derecha. Exactamente, así es. Así es. Por eso quedan fijos, o sea, porque son los minitérminos que representan la función. Solamente van a cambiar cuando cambies la función. Claro, claro.
¿Estamos? ¿Lo tenemos? Sí, profe, de mi parte sí, yo lo entendí. Bien. Si no tenemos Sí, duda, profe. vamos a complicar un poquito más la cosa ahora, que esto era fácil. Ahora, en lugar de usar un multiplexor de 8-1, vamos a usar un multiplexor de 4-1. ¿Qué significa de 4-1? Que ya no voy a poder hacer eso de copiar los militérminos, porque ahora el multiplexor tiene solamente 4 patitas, que es la que está acá abajo. Al tener solamente 4 patitas de entradas, me cambia la historia, un poquito, no mucho. Bien, para lo cual vamos a ver esta parte. Cuando tengo multiplexores más chicos que la cantidad de mini términos que tiene mi función, tengo dos opciones. Una, o poner 2 y usar la habilitación e inhabilitación, que vamos a verlo después, o hacer lo que se hace en este caso, que es resolver la tabla de verdad, pero con los términos que me sobran después de conectar el multiplexor. En este caso, fíjense, yo voy a conectar las dos señales de mayor peso, que son X e Y, a las señales de control del multiplexor. ¿Sí? Eso van a controlar qué salida sale. Cuando yo hago eso, ya mi tabla de verdad se separa en cada vez que cambia X e Y. Es decir, tengo esta tabla de verdad. Ahora, cuando estoy en 0, 0, la salida que tengo que tener tiene que responder a esta tabla de verdad de una sola variable. Porque mientras esté en 0, 0, sale esta patita de acá. Y esta patita tiene que ser esto. Esta tiene que ser esta, esto y esto. Entonces, ¿cómo analizo eso? Ya mirando la separación de la tabla de verdad, simplemente por inspección. Miro acá, cuando están en 0, 0, fíjense que la salida es igual a z, entonces conecto z, que sería la otra variable, la que no puedo poner en la línea de control. En la otra, fíjense que esta salida es z negada, entonces conecto z negada. En esta es 0, porque siempre es 0 sin importar el valor de z, y en esto 1 sin importar el valor de z. Y este multiplexor de 4-1 resuelve exactamente lo mismo que el otro multiplexor de 8-1. Es decir, acá para resolverlo voy a necesitar un negador, porque a mí la señal me va a venir z directo y voy a tener que poner una compuertita negadora que me resuelva z negado. Profe, así como se hizo con Z, puede haberse hecho con cualquier otra función. ¿Como cualquier otra función? ¿Con otra variable? O sea, sí, con otra, con X, por ejemplo. No te Y lo Z recomiendo, ponerla en el lugar no de te lo X. recomiendo por una cuestión muy sencilla. Porque vos usás, en la tabla de verdad, vos tenés todo ordenadito, como está acá. Si vos decís quiero usar X, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que conectar Y y Z acá, de esta forma. Y tendrías que empezar a mirar esta junto con esta. Esta de acá junto con esta de acá. ¿Ve cómo que se te va complicando? Porque se te entra a mezclar. O sea, Usa Z ahí porque tiene menor valor, profe. Es más fácil de trabajar. se usa el Z, Claro, eso no, también. en realidad no, se usa el Z porque es la que se mueve más seguido. Siempre tienen que usar las variables que menos se muevan en la tabla de verdad para control. No porque valga más, sino, y obviamente porque armamos la tabla de verdad, sí, ¿no? No tiene que ver el peso, tiene que ver para que sea fácil de visualizar el problema. Si supóngase que en lugar de usar uno de 4-1, usara uno de 2-1, yo voy a usar X como variable de control y voy a trazar una recta acá y voy a resolver con una patita esto y con la otra patita esto. ¿Y por qué uso X? Porque me deja la tabla de verdad ya ordenada. Tienen que buscar la forma de que sea fácil y práctico.
Y acá tienen lo mismo, pero una resolución de una función de 4 variables con un multiplexor de 8-1. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos las 3 variables de mayor peso como variable de control y la variable D me quedaría para entrada. Entonces, con un multiplexor y una compuerta NOT, yo resuelvo una función de 4 variables. A ver si tengo algo más interesante acá. Entonces ahora, a ver si entendimos el ejercicio, les voy a pedir que hagan, en este tiempito que queda, y que manden por WhatsApp, que resuelvan un sumador completo utilizando 2 multiplexores de 4-1. ¿Por qué 2 multiplexores? Porque un sumador completo tiene 2 salidas, tiene una salida de carry y una salida de suma. Entonces, un multiplexor se encarga de la suma y el otro del carry out. Y ustedes tienen que diseñar esos 2 multiplexores. ¿Se entiende? ¿De cuántos bits sería el sumador, profe? De 1 bit. Un sumador Bien. completo de 1 bit. O sea, tienen que diseñar el full adder, la cajita esa que usamos para hacer un sumador de n bit, que teníamos 2 entradas A y B y una entrada de carry in, una salida de suma y una salida de carry out. Eso tienen que diseñar utilizando multiplexores en lugar de compuertas. ¿Está? Bueno, espero entonces el WhatsApp. Profe, ¿cómo era la precedencia en la MUX del CEDAR? En la parte de las entradas, ¿cuál era más significativo? El de abajo, creo. No, no, la partecita de arriba. La parte de arriba, el más significativo es el que está a la izquierda y el menos Gracias, profe. significativo es el que está a la derecha.
No hace falta que lo hagan en el CEDAR, con que lo dibujen es suficiente. Manden una foto del dibujo a mano alzada y ya está. Profe, yo logré hacer algo, pero me falta lo del carry-in nomás. Pero si quiere le comparto la pantalla. Y hacer el carry-in. Tenemos un ratito todavía, así que terminá con lo del carry-in. Completo. Bueno, Ahí llegó una foto también. Voy a mirar primero cómo está. Perfecto, ahí lo voy a compartir. Agustín lo compartió, así que voy a compartir la imagen de WhatsApp. Y quedaría para después que ustedes vean dónde está. No es poco. No sé ni dónde está la imagen, en un segundo. Acá. Bien. Está dando la vuelta porque estaba justo al revés. Bien. Ahí estamos viendo el resultado. Me está faltando una entrada. Porque acuérdense que le está faltando el carry-in a esto que estamos viendo acá. Acá me falta una señal más que es carry-in. Así que sigamos haciéndolo.
Me parece que te está faltando el carry in también ahí, Sí, Lucas. profe, pero traté de pensarlo, pero no se me ocurre cómo es que entraría. Bueno, vamos a hacerlo en la pizarra y después ustedes lo llevan a... Entonces, ¿cómo tenemos? Nosotros tenemos un carry, vamos a poner la letra A, un bit, B, el otro bit, y C, el último carry in. Tenemos la salida de la suma y el carry out. La tablita de verdad esta ya la conocemos, fue la que vimos, ¿sí? Entonces vamos a armar la tablita, 0, 0, 0. Y vamos a Ahí está el poner, error, profe. No puse en la tabla de verdad el carrín. me Y ahora sí. parecía... Sí, 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 sí. Y ahora se ¿Está? trabaja como el otro. Sí. Y sí, es una Ah, función de 3 variables. Bien. Bien, ahí tenemos uno. Ya lo voy a bajar. Te puedo pasar la pantalla. Lucho dice ahí, no sé cuál es tu nombre, así que te voy a decir Lucho, nomás como está en el WhatsApp. ¿Quién es para que le ponga de coanfitrión y lo muestre al CEDAR ahí en la pantalla? Bueno, a ver dónde te encuentro, Luciano. A ver dónde estás. No tenés micrófono, Luciano, ¿no? Porque vos sabés que se me aparecen todas las pantallas acá y no te estoy pudiendo ubicar. Acá está. 85-186 tu legajo, ¿no? No, profe, yo soy el otro, Luciano. Por eso no encuentro, entonces ¿dónde está el otro, Luciano? Sebastián. Acá está, ahí te lo encontré. Ahí te voy a hacer coanfitrión, Luciano. ¿Estás como coanfitrión y podés compartir la pantalla del CEDAR? ¿Podés? Bien. Perfecto, ahí tenemos la entrada. ¿Cómo sería? Bueno, no importa. Vamos a suponer que vamos a sumar 1, 1. Tendríamos que tener un carry, o sea, x y 1. El carry va a ser 1 y 0 la salida. Y ahora si le ponemos un carry in, perfecto. Eso es la forma de hacer un sumador completo con dos multiplexores de 4 a 1. Está hecho en el grupo, está ese circuito y esto anda bien. ¿Se entendió? Ese era el último tema que nos quedaba de lógica combinacional. A la vuelta, o sea, después del examen, que le espero que le haya ido bien a todos, que tomó Marcelo hace un rato, me dijo. Entonces, nosotros volvemos, vamos a ver algo de Verilog y de T-Bench, y arrancamos después con memoria, flip-flop y toda la lógica secuencial que está espectacular y nos va a permitir hacer muchísimas cosas. Así que bueno, hasta hoy la clase llega hasta ahí.
terminamos con el tema que nos correspondía terminar. Espero que lo hayan entendido y que tengan unas buenas vacaciones y aprovechan para rendir y estudiar. Y si hay alguna pregunta, háganla ahora y aprovechen para hacerla. Sí. Sí, ahora que yo les conteste es otra cosa, ¿no? Nada, sí pueden consultar, no hay ningún problema. Si estoy, en algún momento lo voy a contestar, no se preocupen. Para eso tenemos el grupo. Profe, yo no entendí lo del sumador completo, cómo es que lo resolvió. Bien, ahí lo mostramos, ahí lo vemos de nuevo. No hay problema. Profe, ¿Ahí lo están ahí viendo? en el sumador sí Sí. se ve. Quería saber si el Z estaría representando el carril o Exacto. Sí, como Está bien. quieras. Es lo mismo. sería puede ser Por que ejemplo, sería la patita de control. esto es A, No. B y CI. No, es una entrada más. Son dos multiplexores. En el CEDAR no tienen patita de control. Directamente son dos multiplexores de 4-1 porque cada uno genera una salida independiente. Una te genera el carry out y el otro te genera la suma. Profe, ¿qué curso tuvo parcial práctico hoy? ¿Y con ustedes no lo dijeron por el chat? ¿O creí que no lo estaban leyendo cuando estaban bardeando? El pobre chico que entró tarde. No sé cuándo toma Marcelo parcial. Ah, mañana. Sí, creo que mañana les toma, pero es simplemente que sepan usar el ICE, no se asusten. Bien, Carla, vos tenías un problema con el sumador. ¿Qué no entendíamos del sumador? Para poder A ir... partir de la tabla de verdad, ¿cómo es que distribuye? Bien, vamos a hacer la tabla de verdad por acá. Entonces, vos tenías un sumador donde teníamos una entrada A, B y un CI. Y una salida que era una suma, la suma y el carry out. Hasta ahí estamos bien. Armemos la tablita y a ver qué resultado da. ¿Perdón? A esto ya lo vimos cuando vimos el sumador, ¿sí? En este caso íbamos a tener suma 0, carry, ¿no? Suma 0, carry out 0, suma 1, carry out 0, suma 1, carry out 0, suma 0, carry out 1, suma 1, carry out 0, y acá lo mismo. Uno. Hasta ahí estamos, Carla. Esa es la tabla de verdad. Sí, profe. Del sumador. Esa es la tabla de verdad del sumador completo, ¿sí? Ahora fíjate, yo voy a agarrar una de estas columnas, la suma, y la voy a implementar en este multiplexor. Después voy a agarrar esta columna, la de carry out, y la voy a implementar en este otro multiplexor. De forma independiente. Únicamente comparto las señales A, B y carry in. Entonces tomo al primer multiplexor y uso A y B como señal de control. La primer patita es C, o sea, esto sería Z, ¿no? Lo conecto en X y Z. Sí, bien. La primer patita, fíjate que la primera es Sí, directamente depende. 0. Sería esta de acá. Porque lo puso al revés, carry out y Z lo puso al revés, no importa. Después, en los otros casos, fíjate, en esta, cuando es 1, tendría que ser carry in, que es este, ¿ves? Esta patita que viene por acá, que viene acá. En este también el carry in, y en este vale 1. Acá está el 1, y en estos dos son carry in. Él implementó acá como si fuera en la tablita que hice yo, esto es C y esto es carry out. Entonces en el otro, en este de acá, va a implementar lo que corresponde a C. Entonces la primer patita, para 0, 0 de A y B, vale 0. Acá, vale 0. Esto está en 0. Debería estar en 0.
Perdón. Y así va armando para cada una de las entradas para el carry in y para X, Y, Z. Ah, bien, profe. Sí, ahora Fíjate, seguilo, tratá de hacerlo y resolverlo y cualquier cosa consultarlo por el WhatsApp, ¿sí? listo, profe. Bien. Gracias. Voy a ver qué es lo que están escribiendo ahí los legajos. Sí, perfecto. Bien. Bueno, chicos, entonces, felices vacaciones, descansen. Cualquier cosa estamos en contacto por WhatsApp y nos vemos y bien volvamos allá por agosto. No, en julio creo que volvemos. Última semana, no sé cuándo volvemos. ¿Cuándo volvemos? Bueno, entonces el 2 de agosto nos estamos viendo. Suerte con el parcial de Marcelo y listo. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, buenas profe. vacaciones.